producir ese trigo. Semillas, fertilizantes, maquinaria, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso lo descuentan y les queda el valor agregado, ¿sí? Todo lo que está en este paréntesis, en este corchete, es lo que se llama el valor bruto de producción, ¿sí? Perdón, esto que está acá. La cantidad por el precio es el valor bruto de producción, es algo así como la facturación, ¿sí? Para llegar al valor agregado, ustedes lo que hacen es restarle todo el consumo intermedio, todos los bienes y servicios que compran los productores de trigo para producir trigo, ¿sí? Entonces les queda, Pero ¿por qué el consumo intermedio dice del 2004? Ahí. porque también, ahora les voy a contar, acá lo que está en negrita es lo único que releva el INDEC, ¿sí? El INDEC releva la cantidad producida de trigo, ¿sí? Y de ahí la pondera por el precio que relevó en el 2004 y por el consumo intermedio que había relevado en el 2004, ¿sí? Lo que hizo el INDEC en el 2004, por eso es el año base, es un censo económico. El censo económico me permite saber por cada unidad de trigo que produzco cuántas unidades del resto de los bienes necesito para producir ese trigo. Es decir, qué cantidad de semillas, qué cantidad de fertilizantes, qué cantidad de maquinaria, Pero ¿sí? una pregunta, si aumenta la productividad del sector, ¿no haría que los costos intermedios caigan? Sí, Entonces el valor agregado debería subir. no lo vas a relevar. Eso no lo vas a poder medir. Vos vas a suponer que para producir en el 2020 una tonelada de trigo, vos necesitas la misma cantidad de insumos y los mismos tipos de insumos que usabas en el 2004. Hasta que no actualices el año base, vos seguís con la estructura de costos y la estructura de producción del 2004. ¿Sí? O sea, el INDEC lo único que hace es relevar esto, y esto es lo mismo que tenía del 2004. ¿Por qué no lo actualiza? Porque tiene que hacer un censo económico. Y el censo económico lleva tiempo. Ustedes piensen que el INDEC estuvo con muchos problemas del 2006 al 2015. Entonces, recién en estos años se está pensando y está trabajando en hacer un censo económico nuevo que va a permitir en algún momento actualizar este año base, ¿sí? La idea es que el año base se tiene Claro, que actualizar porque cada año. Sí. hace 17 años utilizamos ese año base como que es un poquito, casi 2 décadas. Ajá. Bueno, son los problemas, Entonces, son los problemas de haber roto el Instituto de Estadísticas por 10 años. Vos tendrías que ya estar trabajando con los del año base 2014, 2015, pero precisamente en ese momento el INDEC estaba completamente deteriorado y falto de credibilidad como para hacer un censo económico. Sí, si hay este desfasaje con un producto tan básico como el trigo, no me quiero imaginar lo que será, por ejemplo, con celulares. O sea, es otro universo directamente. Sí, a ver, sí, claramente, vos ahí podés estar, hay dos riesgos. Uno es que cambien los bienes de la economía. En el 2004 por ahí había bienes que vos eh, no producías o tenían baja incidencia, entonces no estaban bien relevados. Y por otro lado, cambios en la función de producción que hagan que el trigo que vos estás produciendo hoy requiere una cantidad muy diferente de insumos o calidad de insumos de la que vos relevaste en el 2004, ¿sí? Por eso esto lo multiplican por todos los sectores que hay en Argentina y la cantidad de que haya riesgos, perdón, errores de medición es muy alta. Por eso es que esto hay que actualizarlo. Digo, esta metodología la usan todos los países. La recomendación es que el censo y el año base se actualice cada 10 años para evitar esos errores. Tampoco se puede hacer tan seguido porque el censo es muy costoso, es muy difícil de procesar, pero se recomienda que mínimo cada 10 años para que haya para que haya la menor cantidad de errores posibles en la medición del PIB. ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué se usa el uno menos? Porque vos acá el, estamos restando el volumen de producción, perdón, el volumen de consumo intermedio. Vos acá lo que haces es a la producción
Sí, en realidad esto es, perdón, este CI es el coeficiente de consumo intermedio, ¿sí? Vos acá lo que calculaste en el año base es cuál es el coeficiente, la cantidad de consumo intermedio que necesitas por cada unidad de producción, ¿sí? Esto debería ser menor que 1, entonces acá lo que te va a quedar, por ejemplo, no sé, es que eh, el valor agregado de trigo es el 50% del volumen de producción, ¿sí? El otro 50% es un consumo intermedio, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, y este cálculo del valor agregado de trigo lo replican obviamente para todos los sectores. La ventaja que tiene esto es que evita la doble contabilidad, porque ustedes, si acá, por ejemplo, si el trigo entra como insumo de la harina, lo descuentan acá, ¿sí? Y entonces no lo están sumando 2 veces, ¿sí? Como les decía, lo que hace el INDEC es relevar las cantidades, releva solo las cantidades producidas de todos los bienes y servicios, y después las pondera por el precio que relevó en el año base, y les descuenta el coeficiente de consumo intermedio que también relevó en el año base, ¿sí? Entonces es una forma mucho más fácil de relevar, porque solo releva cantidades, y no tiene que estar preguntando qué porcentaje de esa cantidad fue bien final y qué porcentaje fue bien intermedio. Entonces es una forma mucho más sencilla en la práctica de medir el PIB, ¿sí? Una pregunta, Dale. porque ahí tenemos un ejemplo muy sencillo que es trigo y harina, pero ¿cuántos sectores se suele tomar en cuenta para hacer este cálculo? O sea, ¿cuántos de estos datos tiene que recolectar? ¿O es Y por producto, por sector? a ver, el INDEC lo que hizo en el censo económico es relevar un montón de sectores, no sé si a 3 dígitos del nomenclador, a 4, pero te los presenta, de hecho les iba a decir eso. Si ustedes entran a la página del INDEC y buscan cuentas nacionales, van a ver que una de las salidas que tiene para el PBI, para presentar los datos, es por origen, ¿sí? Y ahí van a ver dónde se originó el valor agregado de la economía argentina. Y ahí van a ver que lo divide, el sector agropecuario, minería, industria, comercio, etc. Ahí se lo va a presentar en grandes agregados, pero el INDEC lo calcula a una desagregación menor que no se publica, ¿sí? Ustedes tienen que relevar con el mayor, o el INDEC releva con la mayor desagregación posible, eh, porque por eso tiene que hacer este trabajo para cada uno de los sectores. Si lo hace muy agregado, la posibilidad de cometer errores es considerablemente grande, ¿sí? Bueno, y acá creo que es acá está el gráfico que les contaba. Sí, acá tienen el PIB argentino, siempre a precios constantes, por origen, que es por origen dónde se generó, en qué sector se generó el valor agregado, ¿sí? Y acá vemos que en el 2020 el 10% del PIB de Argentina se originaba en agricultura, ganadería, caza y silvicultura, casi 20% en la industria, 15% en comercio, 9% transporte, 6% era el sector público, 5% de enseñanza y bueno, después ven ustedes todo el resto. Igual tengan en cuenta que el 2020 es un año particular, entonces estas participaciones están un poco distorsionadas. Por ejemplo, el sector agropecuario tiene un peso mucho mayor en el PIB en el 2020 de lo que tiene habitualmente. Así que nada, digo, no lo tome como una cuestión estructural de lo que es la economía argentina, sino solamente a los efectos de mostrar cómo publica la información el INDEC. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, el PIB es la sumatoria de valor agregado, como vimos recién, ¿sí? Y a su vez es igual al ingreso que obtienen quienes participan del proceso productivo, ¿sí? Ese ingreso no es otra cosa que la suma de salarios y de beneficios, ¿sí? Es decir, ¿qué es el valor agregado que le agrega cualquier sector a los insumos que compra? No es otra cosa que el salario que le aporta, el trabajo que le aporta,
y el beneficio del capital, ¿sí? O de la tierra. Entonces, el valor agregado no es otra cosa que el ingreso de la economía, que es la suma de la retribución de los factores productivos, esto es, salarios, ¿sí? La masa salarial y la masa de beneficios, tanto al capital como a la tierra y cualquier otro factor productivo que tengamos, ¿sí? Por eso es que PIB, valor agregado e ingreso son sinónimos, son distintas formas de ver un mismo flujo, ¿sí? Bueno, ¿por qué hablamos de producto interno? ¿Qué es la I de PIB? ¿Sí? ¿Por qué hablamos de producto interno? Y no de producto nacional. La diferencia entre producto interno y producto nacional es que el producto interno es el que se produce dentro de la frontera, ¿sí? El producto interno lo que hace es relevar el valor agregado que generaron dentro de Argentina, ¿sí? Todas las empresas que producen en Argentina, nacionales y extranjeras, ¿sí? El ingreso interno es la suma de salarios y beneficios de todos aquellos que están produciendo en Argentina, sean trabajadores argentinos o extranjeros, sean empresas argentinas o extranjeras, ¿sí? El producto nacional, a diferencia del interno, sería ver el valor agregado, ¿sí? Que generan exclusivamente los agentes de nacionalidad argentina. Para eso habría que, del producto interno, sacar todo lo que se produce en Argentina por parte de empresas y trabajadores extranjeros y sumar todo lo que producen en el exterior las empresas y trabajadores argentinos, ¿sí? No lo que se exporta, que eso está en el PIB, ¿sí? Sino lo que se produce afuera directamente. Si hay un argentino trabajando afuera, o hay una empresa argentina que tiene una filial en el exterior que produce en el exterior, eso no entra en el Producto Bruto Interno, pero sí entraría en un producto nacional, ¿sí? Como se imaginarán, el Producto Nacional es muy difícil de medir, porque requiere hacer un montón de cálculos, sacar cosas que se producen en Argentina por parte de extranjeros, sumar lo que producen los argentinos en el exterior, con lo cual la medida que se usa habitualmente es el Producto Interno Bruto, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de bruto? ¿Sí? Producto bruto. Porque lo que hacemos ahí es, ahora les voy a mostrar, medir toda la inversión que se realiza en Argentina, incluyendo, como ustedes sabrán, sobre todo lo que hicieron teoría contable, parte de las inversiones tienen que ver con reponer activos que se van depreciando, ¿sí? Yo por ahí estoy invirtiendo en maquinaria, pero no es que estoy comprando una máquina nueva que yo no tenía, sino que estoy renovando una máquina que ya es obsoleta, ¿sí? Entonces, se dice bruto porque no estoy teniendo en cuenta la depreciación de mi stock de capital. Si lo hiciera, en vez del producto bruto estaría hablando del producto neto, ¿sí? De vuelta, como en Argentina no hay buenas medidas del stock de capital y por ende tampoco de la depreciación, siempre van a ver que en Argentina hablamos de producto bruto, ¿sí? Por eso hablamos siempre de producto interno y bruto, ¿sí? Las otras medidas nacional y neto son posibles, pero en Argentina alguna estimación de producto nacional pueden encontrar y de producto neto también, pero no es algo que publica regularmente el INDEC, ¿sí? Y lo último tiene que ver con esta identidad, ¿sí? Siempre que estamos en cuentas nacionales, estamos hablando de identidades, ¿sí? Por eso aparecen las 3 rayitas. Esto quiere decir que estamos viendo lo que pasó en la economía. O sea, el INDEC, si hacemos el PIB y la sumatoria de valor agregado, es lo mismo, no puede haber diferencias. Son todas identidades, tiene que ver con el mundo ex post de los resultados de lo que pasó, y entonces acá no vemos planes, sino resultados. Por eso es que cuentas nacionales implica meternos en el mundo de las identidades, ¿sí? Lo que tenemos acá es la oferta agregada igualada con la demanda agregada, o si quieren, las ventas de la economía son iguales exactamente a las compras de la economía, ¿sí? ¿Cuáles son las ventas, la oferta de la economía? Tienen el PIB, ¿sí? El ingreso, PIB, suma de valor agregado, como quieran, toda la producción local,
más Q, que son las importaciones, ¿sí? O sea, la oferta de mi economía es la producción local y los productos importados que se están vendiendo, se ingresaron a mi economía y se venden en mi economía, ¿sí? Esa es la oferta. Y el otro lado tiene la demanda agregada. ¿Quiénes demandan en esta economía? Quienes compran bienes y servicios nacionales y extranjeros. C, que es el consumo privado, el consumo de las familias, de los hogares, ¿sí? G, que es el consumo público, las compras de bienes y servicios que hace el gobierno, ¿sí? I, que es la inversión. Acá tenemos privada y pública, la inversión privada y la inversión pública. Y X, que son las exportaciones, ¿sí? Los exportadores demandan parte de o las exportaciones, mejor dicho, demandan parte de la producción local, ¿sí? Ahora les cuento un poquito de qué contempla. C es el consumo privado, G es el consumo público, ¿sí? Primera cuestión. Acá lo que vamos a computar, o lo que computa el INDEC, es la oferta y la demanda de los bienes nuevos, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo compré un auto usado. El auto usado yo tendría la tentación de meterlo acá, un consumo de los hogares, compraron un auto, ¿sí? Pero no, porque yo voy de este lado y acá estoy viendo las importaciones del 2020 y la producción del 2020. Si es un auto local, supongamos que es 2010 el auto, ¿sí? No está ni acá ni acá, ¿sí? Porque ni se produjo en el 2020 ni se importó en el 2020. O sea que acá lo que tenemos, lo que mide el INDEC, es quienes compraron los bienes y servicios que se produjeron o se importaron en el 2020, ¿sí? Un auto usado no entra en el PIB, ¿sí? Se medirá en las ventas de las concesionarias, bla, 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 pero no entra en el PIB, ¿sí? En el PIB lo que entran son las ventas y las compras de autos nuevos, ¿sí? El signo intermedio entre oferta y demanda indica que es una identidad, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una identidad y un igual? Es que la identidad se cumple siempre, me está mostrando que es una regla contable. El signo igual me dice que es una condición de equilibrio. O sea, ahí estoy viendo los requisitos para que los planes de los agentes sean consistentes, todo lo que discutimos el miércoles. Acá esto no hay planes, acá hay resultados. Estamos viendo las ventas de nuestra economía y las compras, ¿sí? Y esto por definición va a ser igual que esto. Por eso aparece la identidad, ¿sí? Entonces, lo primero es que no hay bienes usados o viejos en ninguno de los dos lados, ¿sí? Lo que puede haber es algún bien que no se vendió se produjo en el 2019, supongamos, ¿sí? Las empresas no lo vendieron, quedó en la vidriera de la concesionaria y se vende en el 2020, ¿sí? Ese bien va a entrar acá, es un consumo del sector privado, ¿sí? Compran un auto nuevo, más allá que se produjo en el 2019, y se vendió acá porque las empresas no solo ofertan la producción nueva, sino también los inventarios. Mejor dicho, ¿no? Está acá, ¿sí? Es una reducción de los inventarios. Es una cuestión técnica, pero el único bien viejo que entra en esta identidad son los bienes que no se habían vendido en los años previos y se venden en ese año. Son bienes nuevos, más allá de que se produjeron en algún año anterior, ¿sí? Si yo compro un vino de la cosecha, no sé, 2005, también entra acá, ¿sí? Pues es un bien nuevo para la economía, ¿sí? Más allá de se produjo o no ese año. Pues yo compro un bien usado, no entra en esta identidad, ¿sí? En consumo entran las compras de todos los bienes y servicios nuevos, excepto la compra de una casa, la construcción de una casa. Si una familia construye una casa, ¿sí? Esa casa entra en inversión, ¿sí? Todo el resto de los gastos de los hogares en bienes y servicios nuevos entran en consumo privado, ¿sí?
Tengo una pregunta acá. Usado en el mismo año, no. Si vos comprás un auto 2020, ¿sí? Y después lo vendés, la transacción que se registra es la primera. Vos compraste el auto nuevo acá y lo produjiste o lo importaste acá, ¿sí? Después lo que pasa con ese auto, si se vende 50 veces, ya no entra acá más, ¿sí? Pues lo que querés ver es el destino inicial de ese bien. Después si se vendió 50 veces, acá no lo ves más, ¿sí? Pero ¿quién sería el consumidor ahí? ¿La concesionaria? ¿Alguien, No, alguien lo tuvo? Aunque... el que lo vende. La concesionaria está acá. O sea, vos tenés la terminal, se le da a la concesionaria y la concesionaria lo vende, ¿sí? Pero Pero ponele si que no lo llegó a vender en el no, 2020. ¿Figura igual ahí en la identidad? sí, suponete vos lo produjiste en el 2020 y no lo vendiste, va acá, Sí. va a inversión. La inversión tiene una cuenta que es acumulación de inventarios, ¿sí? Ah, ok. Toda aquella producción que se produjo o se importó y no se vendió, va acá, va a inversión, ¿sí? Si vos te lo quedaste sin poder vender, lo metés en inventarios que está en inversión, ¿sí? Perfecto. Entonces, en el 2020, cuando finalmente lo vendés y lo consume alguien, lo das de baja en inventarios, lo bajás acá, ¿sí? Es una suerte de compensación entre C e I, con los bienes que vienen de otros años que no se les pudieron vender, ¿sí? Ok. Entonces, ya, en consumo privado va todas las compras de bienes y servicios nuevos que hacen los hogares, el sector privado, excepto la compra de una vivienda nueva que va en inversión. Inversión tiene 3 capítulos. Construcción, donde entra viviendas, maquinaria y equipo, que es la compra de todas las maquinarias y equipos que realiza la economía, y variación de inventarios, donde entra todo lo que no se vendió. Lo que se produjo y no se vendió entra ahí, ¿sí? Bueno, Profe, G, consumo público. ¿qué productos entrarían y en oferta agregada? En I y toda la producción de bienes y servicios de Argentina, es el PIB, básicamente. Esto es el PIB. La suma de todos los bienes y servicios producidos en Argentina. Ah, ok. Les decía, consumo público no hay que confundirlo con gasto público, ¿sí? Cuando el ministro de Economía dice que el superávit fiscal o el déficit fiscal fue de X, ahí lo que está comparando es todos los gastos que hizo el gobierno y todos los ingresos, ¿sí? Esta G no tiene todos los gastos del gobierno, son solamente los bienes y servicios que compra directamente el gobierno, ¿sí? Pues hablamos de consumo público, no de gasto público. Gasto público incluye, obviamente, a G, al consumo público, pero también a todas las transferencias que hace el gobierno, ¿sí? El gobierno paga jubilaciones, el gobierno paga la AUH, la asignación por hijo, ¿sí? Eso es una transferencia, es el gobierno cediendo poder adquisitivo al sector privado, a los hogares de Argentina, ¿sí? Cuando el gobierno paga una jubilación, le da poder adquisitivo al jubilado y es el jubilado el que compra un bien o servicio. Entonces, esa transacción que va a hacer el jubilado está acá, ¿sí? En C. Por eso en G solo entran los bienes y servicios que compra directamente el gobierno, ¿sí? También tiene que ver con la inversión pública, ¿no? También la inversión pública está acá, ¿sí? Sacando la inversión, buen punto, ¿sí? Perdón, entonces jubilaciones, planes sociales, ¿todo eso dónde iría? Y eso no entra acá. Ah, Vos estás viendo quién se quedó con la producción, ¿sí? No qué hizo el gobierno con su presupuesto. Ese es un tema que verás en las finanzas públicas, ¿sí? Tenés que entrar a la planilla de gasto del gobierno y ahí lo ves. Pero del lado de la producción de Argentina, vos te interesa ver quién compró los bienes y servicios que están siendo ofrecidos, ¿sí? Y el gobierno compra algunos directamente, esos son los que vas a contemplar vos. Las jubilaciones y eso es un problema de las finanzas públicas, no es un problema de las cuentas nacionales, ¿sí? Los salarios de una empresa estatal entran acá, ¿sí? Voy a dar un ejemplo, a ver, supongamos que el gobierno quiere que la población se alimente, ¿sí? Tiene 2 alternativas: compra los alimentos y los distribuye,
entonces eso se registraría acá. O da la tarjeta alimentar, ¿sí? La tarjeta alimentar no entra acá, porque lo que hace el gobierno es darle plata a las familias para que las familias compren los alimentos, que entonces eso se registra acá, ¿sí? Universidad, ejemplo 2. El gobierno quiere que todos vayan a la universidad. Hay dos opciones. El gobierno paga los salarios de los profesores para que la universidad sea gratuita, entonces está acá. Está comprando el servicio de horas docentes, ¿sí? En la escuela primaria, secundaria, universitaria, ¿sí? Otra opción que no se usa en Argentina, pero sí en otros países desarrollados, es darle una transferencia a las familias para que las familias elijan libremente una escuela privada, ¿sí? Paguen una escuela y le paguen, etc. Esto entraría acá, ¿sí? Por eso es que el gobierno siempre, para cada objetivo que tiene dos opciones. O compra directamente, contrata directamente el mismo servicio, o hace la transferencia para que sea el sector privado que lo haga, ¿sí? El INDEC y las cuentas nacionales lo único que contemplan son las compras de bienes y servicios que hace directamente el gobierno, los salarios que paga y las compras de bienes, ¿sí? Toda transferencia, jubilaciones a UH no entran acá, ¿sí? ¿Cuál sería más eficiente? Es un debate muy largo, depende de cada caso, depende de las capacidades del gobierno, ¿sí? A veces quizás es más eficiente que sea la familia la que compre la canasta de alimentos que más necesita y lo consiga más barato que el gobierno que a veces compra mal. Digo, ese es un debate para otro día, pero tengan en cuenta eso, que acá es consumo público, no es todo el gasto público, ¿sí? Profe, Dale. una pregunta. Viste que vos dijiste que entra salarios, ¿no? Por ejemplo, de, qué sé yo, Aerolíneas Argentinas. Pero, por ejemplo, ¿entra el salario de algún ministerio? ¿O eso no porque no genera? Ah, también. Pues se supone que te está dando un servicio. El gobierno ahí ok. está dando un servicio. Y después podemos discutir si es productivo o no, pero digo, en cuentas nacionales, el gobierno está ahí contratando el servicio de defensa, economía, lo que fuera que producen cada uno de esos ministerios. ¿Sí? Queda menos de un minuto en la llamada. Sí, cortemos ahora. Esperen que no veo el reloj acá. O sea, perdón, los salarios de las empresas estatales irían en G o no. Están en G, claro. Perfecto. ¿Sí? Son 9:38, cortemos ahora y retomamos 9:40 y cerramos la clase, ¿les parece? En 2 minutitos. Así aprovechamos el tiempo. Bueno, sigamos. Bueno, estamos acá entonces. Bueno, ya hablamos del consumo privado, el consumo público. En el caso de la inversión, como les decía, tienen la suma de construcción, todas las viviendas, todas las fábricas, todos los infraestructura que se ha construido en el 2020. ¿Sí? Fíjense por favor lo de los micrófonos, si hay alguno encendido y hace ruido. Bueno, si de vuelta, si yo compro una casa usada o una fábrica usada, no entra acá, ¿sí? Porque esa fábrica se construyó en 1980 y se computó de este lado y del lado de inversión en 1980. En el 2020 ya no se mide más esa casa, ¿sí? O sea, se mide solo la construcción nueva. De casas, de infraestructura, de fábricas, etc. Las compras, las maquinarias las maquinarias nuevas, ¿sí? Para nuestra economía, yo puedo traer una máquina usada pero de afuera, ¿sí? Del exterior, entonces eso es importación y es inversión porque es nueva para mi economía, ¿sí? Ahora, si yo le compro una máquina a una empresa argentina que está fundida, esa máquina no es una inversión, ¿sí? Porque es una máquina que ya estaba
en mi economía, ¿sí? Y después, como les decía, tengo inventarios. Ahí lo que voy a hacer es registrar cuántos bienes quedaron sin vender, ¿sí? Y también descontar los bienes que eran viejos, que se habían producido en años anteriores y que no se habían vendido y se vendieron este año, ¿sí? Supongamos que yo tenía autos que se produjeron en el 2019 y no se vendieron, estaban acá adentro, ¿sí? Si este año se venden todos esos autos 2019, como les decía, voy a tener consumo de autos en el 2020 de esos 10.000 autos viejos que no se habían vendido, y voy a poner negativo acá en inversión, dando cuenta de la caída de esos inventarios, ¿sí? Si al revés, supongamos que no había autos sin vender del año anterior, y en el 2020 se produjeron, no sé, 50.000 autos, no, me quedo muy corto, 500.000 autos, ¿sí? Y se vendieron 400.000, bueno, los 100.000 autos que no se vendieron están acá, ¿sí? Es como una inversión, porque es un aumento de los inventarios, ¿sí? Bueno, y por último tenemos las exportaciones, que son todos los bienes y servicios argentinos que compran en el resto del mundo, ¿sí? Así que, como les decía, acá tenemos la oferta agregada y la demanda agregada, ¿sí? Esto se llama, en el INDEC, o se llama habitualmente el PIB por destino, ¿sí? Lo que estamos viendo es quién se queda con los productos argentinos. Entonces, si vemos en el 2020 lo que pasó, la demanda agregada a precios constantes, ¿sí? Este lado de la identidad que teníamos acá, vemos que el consumo privado fue casi el 60%. Porque estaba pobre y después de la pelota. Acá hay un micrófono aquí. Ahí estamos. En la demanda agregada tenemos el 60% más o menos fue el consumo privado, el consumo público un 12%, la inversión el 14% y las expo el 18%. ¿Sí? Esto también lo podemos buscar en el INDEC. También el 2020 es un año particular, el consumo privado suele ser más alto, suele tener más peso en la demanda de lo que tuvo el año pasado, pero por eso el año pasado es un año para tomar con pinzas nada más de referencia, pero no hagan demasiadas conclusiones de eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una. Vale. ¿Las exportaciones en qué aspecto entrarían como demanda? ¿En lo que compran para producir? ¿O? No, todos los bienes y servicios que compraron argentinos los extranjeros. Ah, ok. Vos fíjate que acá tenés la producción. Entonces, esa producción, olvídate de las IMPO por ahora, parte de esa producción, o las consumieron las familias, o el gobierno, o los inversores, o se tiene que haber ido afuera. Okay. ¿Sí? Se supone que vos no exportás importaciones, ¿sí? Por eso en la producción local, más allá de que las expo pueden tener insumos importados que están acá, ¿sí? Bueno, entonces, resumiendo, en Argentina y en todo el mundo, la forma de medir el PIB es como la sumatoria de valor agregado, ¿sí? Y eso implica, es fácil metodológicamente en el sentido que solo mido la producción y después la evalúo a los precios y en función del consumo intermedio del año base, pero como hablamos hace un ratito, tiene el riesgo de que si yo no actualizo regularmente el año base, y esa medición que estoy haciendo va a tener distorsiones que van a ir incrementándose a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Pero, profe, Sí. si vos estás viendo productos del 2004, digamos que en ese tiempo no había, ¿cómo Sí. sabes los precios? No, y lo vas a imputar por similitud, ¿sí? Igual, sí, o sea, si es un bien nuevo, lo asimilarás, y no lo habías relevado en el 2004, lo asimilarás a uno de los otros bienes que sí relevaste, ¿sí? No sé, una tablet que en el 2004 no se producía, y la asimilarás a una notebook o a una computadora, ¿sí? No te queda otra. Ok, gracias. De nada. Una consulta. Dale.
Dijiste que los bienes y servicios también iban en exportaciones. ¿Cómo Sí. exportas un servicio? O sea, ¿debería estar de acá o directamente debería ser un servicio que vos aportás de acá a alguien del exterior o que vos Claro, te vas? vos podés, no, yo puedo dar una clase al exterior. Puedo dar una Ah, clase ok. no sé, a una universidad que esté afuera, con alumnos que están afuera, y a mí me pagan por dar ese servicio. Puedo hacer si fuera médico, podría hacer una consulta médica, ¿sí? Darle un servicio de consulta médica a alguien que esté en el exterior, un diagnóstico o algo por el estilo, ¿sí? Puedo exportar software, le puedo vender un programa informático a alguien que está afuera, ¿sí? Obviamente sin moverme de acá. Digo, la exportación de servicios es eso, es brindar el servicio desde Argentina a cualquier lugar del mundo. Una pregunta, ¿el sector financiero en qué entraría? ¿En inversión, en consumo Gracias. privado? Me hiciste acordar, sí. Acá no hay inversión en cartera, inversión financiera, ¿sí? Esto es inversión física. Acá lo que estamos viendo es la producción de bienes y servicios, ¿sí? El sector financiero entra acá, ¿sí? Pero por el valor agregado que genera, ¿sí? De hecho, acá lo tenemos, fíjense. Intermediación financiera, está acá, ¿sí? O sea, lo que hacemos es, en la producción del sector financiero, le restamos todo lo que utiliza el sector financiero para dar ese servicio financiero, ¿sí? Básicamente, si quieren, es más fácil, es algo así como la tasa de interés ponderada por el volumen de financiamiento que da el sector financiero, ¿sí? Pero no hay nada de inversión financiera acá. Está ahí, no tiene nada que ver con la inversión financiera, ¿sí? Compras de bonos, préstamos, títulos, acciones, no hay nada de eso acá. Esta es inversión física, ¿sí? Acá hay construcción de casas, de edificios, de rutas, compra de maquinaria, acumulación de inventarios o desacumulación de inventarios, pero nada de lo físico, ¿sí? El sector financiero es un sector más que está acá, ¿sí? Vos lo que vas a relevar del sector financiero es cuánto produjo, a qué precios, lo del año base, y en función de la función de producción del año base vas a imputar el valor agregado, ¿sí? Que si querés es los salarios que paga el sector financiero más la utilidad que sacan los bancos, el rendimiento del capital de los bancos, ¿sí? Y otra pregunta, ¿Vale? el consumo de las empresas está en consumo privado también, pero si es un consumo destinado a la producción, no sé, a mí se me No. ocurre una miseria, compro un auto para utilizarlo, ¿eso entraría como consumo o entraría como inversión? No, hay dos cosas. Si la empresa compra un auto o una camioneta, es parte de la inversión. Maquinaria y equipo hay un rubrito que es material de transporte. Son los camiones, los autos que compran las empresas. Si la empresa compra una resma, ponele, vos lo descontaste acá, ¿sí? Entonces, ya no entró en valor agregado, por ende ya no está acá. Todo lo que es consumo intermedio vos lo sacaste. O sea, acá vos tenés la producción, si querés, volvés a esa definición de producción de bienes y servicios finales, ¿sí? Los bienes y Ok, servicios finales, más la perfecto. IMPO, también de bienes finales, se lo quedan los consumidores, el gobierno, los inversores o las expo, ¿sí? Pero está buena tu pregunta porque así las dos, porque me ayudaron a aclarar cosas que me había olvidado, ¿sí? Igual los invito y las invito a que hoy después o en algún ratito que tengan libre, entren al INDEC y busquen cuentas nacionales y bajen la última publicación del PIB, que debe ser el primer trimestre del 2021, para ver estas cuestiones, para ver un poquito más con detalle lo que les muestra el INDEC. Así se van familiarizando porque es algo que van a usar a lo largo de la carrera, sobre todo profesional más que académica, ¿sí? Bueno, dos cositas más. Primero, cómo se mide la evolución de los precios. Acá tienen distintos indicadores
el más usado es el IPC, el índice de precios al consumidor, que lo que hace es fijar, ¿sí? Así como con el PIB, fijamos los precios, ¿sí? y dejamos variar las cantidades, el IPC hace lo contrario. Lo que hace es fijar las cantidades de bienes y servicios que consumimos, y lo que hace es ir viendo cómo varían los precios de esa canasta de bienes y servicios, ¿sí? O sea, lo que hace el INDEC es construir una canasta típica de bienes y servicios que consumen los hogares, y lo que va viendo es cómo varían los precios de esas cantidades que están fijas, ¿sí? Y obviamente el peso tiene que ver con el peso que tiene cada uno de esos bienes en la canasta, ¿sí? Lo que hago es, no sé, yo defino que los hogares de Argentina consumen por mes 15 kilos de carne, bueno, voy a ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo el precio de esos 15 kilos de carne, ¿sí? Más los, no sé, 10 kilos de arroz, más el abono a la TV, por cable, más el abono a internet. Armo esa canasta de bienes y servicios y veo cómo van evolucionando los precios de esa canasta, ¿sí? Esa canasta, las cantidades de esa canasta están fijas, ¿sí? ¿Qué año se utiliza como base? ¿El 2004 también o cambia? No, la canasta sale de la encuesta nacional de gasto de los hogares. Lo que hace el INDEC es relevar los consumos de un grupo pequeño de hogares representativo del total nacional. Y eso se hace mucho más frecuentemente. La última, si mal no recuerdo, es 2017-2018. O sea que estamos con una canasta que tiene 3 añitos, ¿sí? Apenas. Igual eso se actualiza bastante porque la encuesta nacional de gasto es mucho más fácil de hacer, mucho más barata. Entonces el INDEC la ha ido haciendo regularmente. Pero claramente si hay el ritmo en el cambio de la canasta de consumo es mucho más rápido que en la estructura productiva, por eso es que vos tenés que hacer la encuesta nacional mucho más de gasto, mucho más rápido y mucho más frecuentemente que la otra, porque los hogares cambian drásticamente. Por ejemplo, hace 10 años no existía Netflix, entonces ahí tenés un gasto, o ninguno de o Spotify o cualquiera de las plataformas. Entonces, hoy representa es un componente importante de gasto que no tenía hace 10 años y que hoy tenés. Entonces, si no haces esto bien rápido, ahí también tenés un problema importante. El índice de precios mayoristas lo que hace es... Del anterior, Dale, perdón. ahí, La dale. canasta compuesta de consumos muy básicos, o sea, agua, leche, o pueden haber cosas un poco más como exclusivas. No, hay de todo, porque tiene que ser representativa del promedio de los hogares. Tiene que ser si querés, como un hogar típico, un hogar de clase media. Te vas a tener todos los alimentos y también tenés un montón de servicios. Está también el gasto en esparcimiento, tenés vacaciones, tenés cine, etc. ¿Sí? Es una canasta. También si quieren, pueden entrar al IPC y fíjense todos los rubros que están dentro del IPC. ¿Sí? Porque a veces cuando uno ve la variación en promedio de la canasta, 3, 2, 4, ¿sí? Se queda con eso, pero ese 3, 2, 4 está explicado por lo que pasa con un montón de bienes y servicios. Y si entran al IPC van a ver el detalle de todos los bienes y servicios que están entrando, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, el índice de precios mayoristas es otra medida de inflación. Lo que hace es ver la evolución de los precios de los productos a lo que se llama la salida de la fábrica, ¿sí? Lo que releva el INDEC ahí es el precio de la producción a salida de fábrica, no el que le llega al consumidor, sino el mayorista, ¿sí? el que encuentran la evolución de los precios que enfrentan los supermercados o los distribuidores cuando compran los bienes y servicios, ¿sí? Hay bastante, en el largo plazo o en el mediano plazo hay bastante relación. Si aumenta a nivel mayorista, más adelante se traslada a nivel del consumidor. Entonces estas dos medidas suelen ir bastante parejas. Esta generalmente la mayorista anticipa a lo que va a pasar con el consumidor, ¿sí? Pero la de mayoristas es de bienes, no de servicios, por eso es que no es que la relación es perfecta, no es que si aumenta 5 la mayorista, al mes siguiente aumenta 5 el IPC, porque en el IPC hay servicios que acá no están, ¿sí? Entonces, este es un buen indicador de lo que va a pasar con el IPC por el lado de los bienes, pero no completamente porque no incluye a los servicios, ¿sí?
Y otra medida que aparece que está en cuentas nacionales, que la pueden encontrar si entran a cuentas nacionales, es lo que se llama el IPI o el índice de precios implícitos, que es la evolución de los precios del PBI. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije? Fíjense esto, ¿sí? Ustedes tienen el producto a precios corrientes y el producto a precios constantes, ¿sí? Si ustedes dividen el precios corrientes 2020 por el precios constantes 2020, fíjense que las cantidades son las mismas, así que lo que van a ver con ese cociente es los cambios en los precios, ¿sí? Entonces el IPI lo que hace es ir viendo cómo cambia el precio de los distintos sectores o los distintos componentes del PIB, ¿sí? O sea que es una medida que sale naturalmente de la comparación entre el PIB corriente y el PIB constante, ¿sí? ¿Cuál se usa en economía más frecuentemente? El IPC, porque es el índice que representa los consumos que enfrentamos todos nosotros y que tiene publicación mensual, ¿sí? El mayorista, como les decía, solo contempla bienes y no es el que enfrentamos nosotros, porque el mayorista, digo, no es la compra que hacemos habitualmente. Y el IPI tiene el problema que se publica trimestralmente como todos los datos de cuentas nacionales. Entonces, como medida de inflación, uno necesita una medida más inmediata y entonces aparece siempre la utilidad del IPC, ¿sí? Bueno, y lo último que les quería contar es cómo medimos el desempleo. Lo que hace el INDEC es lo que se llama la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que el INDEC realiza trimestralmente. Lo que hace es relevar una muestra representativa de hogares, y a partir de esa muestra y de esa encuesta en la cual pregunta un montón de cuestiones a los integrantes de esos hogares, lo que hace el INDEC es calcular las tasas de desempleo, de subocupación, de empleo y de actividad, ¿sí? La tasa de empleo es el porcentaje de la población que está trabajando. La tasa de actividad es el porcentaje de la población que participa del mercado de trabajo, más allá de si trabaja o no, si trabaja o no, si está participando en el mercado de trabajo, está buscando trabajo, es un activo, ¿sí? Parte de esos activos son empleados y parte de esos activos son desempleados, ¿sí? Hay gente que está participando activamente del mercado de trabajo, busca, tira currículum, va a entrevistas, etc., pero no consigue trabajo, entonces es un activo, pero ese activo es desempleado, ¿sí? Y los subocupados son parte de los empleados o de los ocupados que trabajan pocas horas, ¿sí? Puede ser voluntariamente o involuntariamente, pero son subocupados, ¿sí? La tasa de desempleo se define como la cantidad de desocupados sobre la población económicamente activa, ¿sí? Sobre estos activos. Lo que hace el INDEC, como les decía, es en los hogares pregunta, para que uno sea desocupado, no alcanza con que no trabaje, ¿sí? Sino que tiene que estar buscando activamente un trabajo, ¿sí? El encuestador lo que va a hacer es preguntarme, bueno, ¿usted trabaja o no? Está bien, ¿y usted en el último mes o la última semana fue a alguna entrevista, mandó algún currículum, se presentó a alguna búsqueda, etcétera, o se queda en su casa esperando que mágicamente le llueva un trabajo? Bueno, si yo estuve buscando activamente un trabajo, me van a poner como desocupado, ¿sí? Y activo. Y si yo no hice absolutamente nada para buscar un trabajo, por más que yo diga que soy desempleado, me van a considerar como un inactivo. Y entonces no voy a entrar ni en la PEA ni en la tasa de desocupación, ¿sí? Digo, por eso es que la encuesta lo que busca es discriminar de los que no trabajan cuáles son realmente activos y desocupados y cuáles son inactivos, ¿sí? ¿Cómo son los subocupados entonces? Los subocupados son los ocupados que trabajan menos de, no me acuerdo si son 30 horas o algo por el estilo, por semana. Puede ser que lo haga voluntariamente, que, no sé, estás estudiando, entonces no querés trabajar más de 4 horas por día o por semana, lo que sea, o puede ser que sea involuntario, que vos quieras trabajar las 8 horas o las 10 horas
y la empresa no te da tanto trabajo, o vos haces changas o sos independiente, querrías trabajar 8 horas por día y solo te da para trabajar 4 o 2, ¿sí? Bueno, los resultados se publican trimestralmente de la EPH, también si entran al INDEC y buscan los datos sobre empleo, van a ver que se publican cada 3 meses. El último también debe ser el primer trimestre de este año, si no recuerdo mal. Y lo otro que también es una medida importante que se menciona habitualmente es la tasa de asalariados no registrados, o mal dicho informalidad, ¿sí? ¿Por qué mal dicho informalidad? Porque lo que hace el INDEC es a todos aquellos que son ocupados, les pregunta si la empresa les hace aportes jubilatorios, ¿sí? Si le hace aportes jubilatorios, el INDEC considera que están registrados, y si no, considera que están no registrados. Pero acá hay un tema, que es que a los monotributistas, por ejemplo, si el monotributista paga su impuesto al monotributo, que dentro de eso paga hace un aporte jubilatorio, el INDEC lo considera registrado, ¿sí? Y en general muchos monotributistas, precisamente, es una forma de una relación laboral no registrada, informal, porque la empresa, en vez de contratarlo en blanco, lo que hace es pedirle que le facture como monotributista, y de esa forma elude todas las cargas laborales. Por eso es que lo que mide el INDEC o la EPH no es estrictamente la informalidad, sino si los trabajadores hacen un aporte a la seguridad social o no, por motu propio o por parte de la empresa, pero eso hace que muchos de los monotributistas que son informales, serían informales por el criterio de informalidad, no lo son para esta medición que hace el INDEC, ¿sí? Sí, cuando Profesor, vean... Sí, dale. una pregunta. Si trabaja en negro, ¿dentro de qué categoría se consideraría? Y va a estar empleado, y cuando le hagan esta pregunta, va a ser asalariado no registrado. Ok. ¿Sí? Pero acá en el empleo están todos. Están los que trabajan 1 hora por semana, los que trabajan a full, los que están registrados, los que no, los que trabajan en una empresa grande, los que trabajan en una empresa chiquita, los que son monotributistas, los que son autónomos, los que hacen changa, los que venden en el tren, absolutamente todos los que tienen alguna ocupación están acá adentro. Perfecto. Bueno, estimados y estimadas, ¿alguna pregunta más? Sí, a mí me quedó una pregunta de la anterior, o sea, de la Dale, sesión dale. anterior. Sí. De lo que venía después de los mayoristas, la diferencia entre el PBI, El IPI. el IPI, eso. Sí. Vos fijate que vos tenés, para armar el PIB a precios corrientes o PBI nominal, vos lo que haces es ponderar la producción por el precio del mismo año, ¿sí? Entonces el INDEC lo que hace es relevar los precios de todos los bienes y servicios producidos en Argentina en todos los años. Entonces, cuando vos vas viendo la evolución de esos precios a lo largo del tiempo, eso es el índice de precios implícitos. Se dice implícito porque está implícito en la diferencia entre PBI nominal y real, o PBI corriente y constante, ¿sí? Perfecto, gracias. De nada. ¿Se sabe más o menos qué porcentaje del empleo? ¿Qué porcentaje de? ¿Del empleo está no registrado? Sí, más o menos la medición del INDEC te da 30 y pico %. Pero por eso no es la informalidad, hay mucha más informalidad que 30 y pico. Porque si vos pasás los monotributistas y algo más, te va a dar más o menos un 50%. O sea, la informalidad de la economía argentina debe estar en el 50%, lo que releva el INDEC, que son los asalariados no registrados, debe estar en 30 y pico. ¿Sí? Por eso es que la medida del INDEC hay que tomarla con pinzas o entender que está preguntando el INDEC, la EPH. Bueno,
el martes nos queda la última clase de estas introductorias, donde estamos construyendo algunos conceptos que vamos a usar más adelante, que vamos a armar la gran identidad de todo modelo macro, mal llamada el modelo de 3 brechas. No va a ser un modelo sino una identidad, básicamente. Y el miércoles ya van a tener la primera práctica con Sol, donde van a repasar todas estas ideas, conceptos medio aislados que estuvimos construyendo, pero que van a ser importantes para el resto del curso. Y van a tener la primera consigna del primer trabajo práctico grupal, ¿sí? Todo eso el miércoles. Y el viernes de la semana que viene ya vamos a empezar a construir el mercado de bienes, ¿sí? Así que yo les diría que en el transcurso de fin de semana, martes y miércoles, ya vayan dándole un cierre a estas primeras clases, ¿sí? Si hay alguna que se perdieron o algo que no entendieron y demás, es ideal que aprovechen el martes y miércoles para hacer ese cierre, porque ya el viernes avanzamos un paso más. Dejamos atrás esta primera parte y ya empezamos a construir el mercado de bienes, ¿sí? Yo siempre les recomiendo que antes de la clase práctica traten de hacer los ejercicios. No sé si vieron en el campus que hay un archivito que se llama Guía 2014 o algo por el estilo, que ahí esa es la guía que van a usar con Sol en las clases prácticas. Fíjense que la primera unidad hace referencia a lo que estuvimos viendo esta semana y lo que vamos a ver el martes, así que yo les sugiero que traten de pensar los ejercicios y resolverlos antes de la clase práctica, así le sacan más provecho a la clase práctica, ¿sí? Si no se van a sentar a ver lo que hace Sol, cómo lo resuelve. Si ustedes ya lo pensaron previamente, en esa diferencia entre lo que ustedes pensaron y lo que va a hacer Sol, está el proceso de aprendizaje, ¿sí? Por ahora vayan leyendo capítulo 1 y 2 de Blanchard, sobre todo el 2 que tiene toda esta discusión de cuentas nacionales que tuvimos hoy, el apunte de ciclos cortito que ese lo usamos para la clase del martes pasado, y vayan leyendo lo de Damil, las primeras 50 y pico de páginas que tiene. Damil va mechando todo lo que fuimos discutiendo más desordenadamente o no tan segmentado como lo vimos nosotros, pero ya pueden ir avanzando con eso, ¿sí? Y queda un apunte más que está colgado, que es el que vamos a usar el martes, ¿sí? Que ese, si quieren por ahora déjenlo y lo ven el martes o después del martes, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta? Los ejercicios de la práctica solamente lo que dice de introducción, ¿no? La unidad 1, sí. Los que vienen después no, porque tienen que ver con el resto del curso, pero la unidad 1 la pueden ir viendo, sacándolo de 3 brechas, que es lo que vamos a ver el martes, ¿sí? Pero nada, después del martes ya, el martes a las 10 y pico ya pueden hacer toda la guía completa, ¿sí? Toda la guía no, toda la unidad 1, perdón. La guía no. La unidad 1 de la guía, ¿sí? Bueno, estimados y estimadas, que tengan buen finde y nos vemos el martes a las 9 por acá, ¿sí? Buen fin de, profe. Chao, profe, gracias. Profe, chao. Muchas gracias.